Vamos a hablar del estado del arte, del estado de la cuestión, del pensamiento, sobre todo el pensamiento crítico en Bolivia. Esto equivale a hacer una evaluación epistemológica de las formaciones discursivas, de las formaciones enunciativas, del saber, también de las prácticas discursivas y de las estructuras de pensamiento que se han utilizado en la geografía política de Bolivia. Y esto equivale, obviamente, a hacer una arqueología del saber boliviano. Y como tal, obviamente, hay que encontrar sus sedimentaciones, sus estratificaciones, inclusive, diríamos, su geología epistemológica. Entonces, tendríamos que mostrar las constituciones del saber, las formas como este saber se han dado, se han adquirido y han adquirido sobre todo vigencia en una tierra o en territorios que llamamos y reconocemos como la geografía boliviana. Puede que haya pues similitudes con otras formaciones sociales, continentales o subcontinentales, como hablamos cuando nos referimos a Sudamérica. En ese sentido, es importante entonces, por lo menos, hacer un recuento hipotético de estas estructuras de pensamiento. Inclusive podríamos decir de estas epístemes que han quedado como sedimentaciones y que sostienen de alguna manera la epísteme contemporánea, si es que la hay. Bueno, y no olvidar obviamente que estamos hablando de contextos mundiales en una sociedad moderna articulada al sistema mundo cultural de la modernidad, con todos sus desplazamientos que han podido darse. Y obviamente hay que considerar las rupturas epistemológicas en determinados ámbitos de las formaciones discursivas y las formaciones enunciativas, que comprenden además también las rupturas y antes los desplazamientos epistemológicos que se han dado en los saberes y en las ciencias. Bueno, pero el objetivo de esta exposición no es tan grande. Se quiere circunscribir en lo que consideramos el pensamiento crítico, que además consideramos que por ser crítico es un pensamiento propio, es un pensamiento interpelador. Podemos inclusive decir que este pensamiento crítico es herencia del iluminismo, porque el iluminismo mismo es la crítica, el desenvolvimiento de la crítica. Muy bien, entonces estamos hablando de un pensamiento crítico que adquiere cierta connotación política en el siglo XX, que es el siglo donde en el continente el pensamiento crítico adquiere una suerte de madurez, de composición, de desarrollo en función de lo que podemos llamar las finalidades que persigue
la vinculación con determinadas praxis que pueden tener carácter de rebelión y también de revolución, y por lo tanto que pretenden emancipaciones. En Bolivia hay nombres connotados. Esos nombres tienen que ver, por un lado, con un eje, una tradición, podemos llamar, con sus desplazamientos respectivos, del pensamiento boliviano, del pensamiento nacional boliviano, del pensamiento de lo nacional popular, pero también de un pensamiento crítico, de un marxismo latinoamericano. Esos nombres tienen que ver en Bolivia con Sergio Armadas Paz, René Zabaleta Mercado y Marcelo Quiroga Santa Cruz. Por otro lado, como discursos complementarios y colaterales que no necesariamente pretenden un arraigamento nacional popular, sino más bien pretenden con cierta búsqueda de radicalidad y de visión internacional un marxismo con sus propias características, las características que adquiere un marxismo político en el siglo XX. Estamos hablando de Guillermo Lora, que forma parte de una formación discursiva que va a tener mucha incidencia en la ideología del proletariado minero en Bolivia, desde, si ustedes quieren, 1945 hasta la Asamblea Popular, 1971. Entonces ahí tenemos otra formación discursiva que se complementa con la formación discursiva marxista de la izquierda nacional. Entonces vamos a buscar sus analogías y diferencias, pero también sus complementariedades, porque están pensando en un mismo momento, en un mismo periodo, y quizás hasta los mismos problemas, pero de una manera distinta, sobre todo por los marcos teóricos de los que parten. Y tenemos también otra formación discursiva que, si bien arranca en la personalidad que vamos a nombrar en el marxismo, terminan fundando una formación discursiva con características autóctonas o pretendidamente autóctonas, que es el pensamiento indianista. Hablamos de Fausto Reynaga. No podemos decir que son formaciones discursivas muy distintas. Tienen el mismo problema de la comprensión, de la interpretación de la realidad boliviana, que podemos llamar la formación social boliviana. Inclusive yendo más lejos hacia el pensamiento indianista, la formación cultural boliviana. Entonces, sobre todo el pensamiento indianista, el discurso indianista va a adquirir una configuración más dramática en términos de la interpelación histórico-política, en la medida que deslegitima una tradición discursiva que viene de la colonia, que adquiere connotaciones criollas, después mestizas, inclusive después marxistas. Entonces ahí tenemos, digamos, un cuadro de formaciones discursivas colaterales en la medida que comparten un espacio discursivo, un espacio-tiempo discursivo, que tocan problemas por lo menos parecidos en un mismo tiempo, una misma temporalidad.
Como podrán notar, todos estos nombres son de hombres. No se está nombrando una mujer. El tema ya está planteado entonces. Hay un problema que podemos llamar de la invisibilización de la mujer. Una pregunta que podemos hacernos en relación a estos nombres que tienen una cierta anterioridad, pero que responden a una voz femenina, pero que además responden no necesariamente a una preocupación política, sino responden a una preocupación más bien literaria, por ejemplo, poética, como Adela Zamudio. ¿Por qué no nombrarla? Alguien diría, porque estamos buscando, trabajando sobre el pensamiento crítico y estamos circunscribiendo el pensamiento crítico a sus connotaciones políticas. Pero ¿acaso no es un pensamiento crítico el de Adela Zamudio que se expresa en metáforas literarias? ¿No tenemos ahí un primer discurso? Un primer discurso femenino y feminista. Y por lo tanto de interpelación al masculino, a las fraternidades masculinas. Entonces ahí tenemos un problema que es muy interesante y diríamos que tenemos ya un contrapunteo con lo que podemos llamar el pensamiento boliviano, pero que en este caso sería el pensamiento crítico boliviano, pero que ya incorporaría un pensamiento crítico de la bolivianidad desde la invisibilización de las mujeres. Y para leer la connotación política, habría que leer esta connotación política en las consecuencias de la irradiación de un discurso literario que contiene metáforas interpeladoras feministas y en ese sentido interpelan al patriarcalismo y por lo tanto a la dominación masculina, y en ese sentido pues no deja de ser político. Entonces estamos asistiendo a lo que podemos llamar la problematización de lo que estamos hablando y de denominar pensamiento boliviano. El problema de esta denominación pensamiento boliviano es de que globaliza o integra de manera homogénea, como si existiera un pensamiento tal de un sujeto, que sería Bolivia, el pensador o la pensante boliviana. Es obviamente una metáfora, porque en realidad si hablamos de pensamiento tenemos que singularizar el pensamiento. Si bien podemos llegar hasta la individualidad del pensador o de la pensadora, el tema aquí es si se puede identificar una formación discursiva específica, circunscrita y con ciertas características y composiciones enunciativas, de tal manera que podemos caracterizar como pensamiento. Bueno, hemos hablado precisamente desde hace un buen tiempo, desde la llegada de Hugo Semelman Merino a Bolivia, y a partir de la lectura de uso crítico de la autoría, que después se convierte en Horizontes de la Razón, en esta búsqueda epistemológica que es el pensamiento propio. Hemos dicho desde el principio que el pensamiento propio no puede ser sino un pensamiento crítico, interpelador. Ahora, en la formación del pensamiento propio, es decir, el pensamiento que piensa, no solamente con propiedad, sino que piensa su propia circunstancia, su propia existencia, su particular relación con el entorno y además
con la experiencia social y su memoria, un pensamiento que convierte en problema las circunstancias de su propia existencia y además de sus propias referencias, un pensamiento que problematiza de esa manera, que llamamos pensamiento propio, que tiene que ver con la autenticidad, pero también con la originariedad y también con la herencia de lo autóctono, un pensamiento propio, entonces adquiere una connotación enunciativa por un lado y metafórica por otro lado. Enunciativa en la medida que abre un horizonte de conceptualización para ese tipo de pensamientos que se dan, si ustedes quieren, en las periferias del sistema mundo capitalista, es decir, como resistencias a la colonialidad, a la neocolonialidad y a la propia forma de la geopolítica del sistema mundo capitalista. En ese sentido estamos hablando de una configuración muy particular que tiene que ver con el pensamiento propio, que va a adquirir obviamente características también singulares dependiendo de los ejes que hemos definido. Por ejemplo, lo nacional popular, el marxismo latinoamericano, pero también lo que se ha invisibilizado, un pensamiento femenino y feminista que interpela su condición de subyugación y subordinación de la mujer a las estructuras patriarcales. Y también, obviamente, ya que estamos mencionando, un pensamiento que no se visibiliza, no se desciviliza suficientemente porque son inhibidas las lenguas nativas, y cuando se visibilizan, por ejemplo, en la literatura, como en Arguedas, en el Arguedas peruano, tenemos, digamos, unas transformaciones metafóricas en lengua castellana de formas de sentir y de formas de pensar que vienen de la lengua quechua, por ejemplo. Y en ese sentido, digamos, la descivilización y la visibilización de estas formas de pensamiento autóctonas adquieren precisamente un dramatismo en el proceso mismo de enunciación. Entonces, vean, tenemos pues, cuando hablamos de epísteme, para hacerlo y decirlo y confesar que se trata de una figura más bien metafórica, que en el caso del ensayo Epísteme Boliviana hemos identificado con o acercado con el enunciado de ideologema, ¿no?, del nacionalismo revolucionario, una epísteme que adquiere más características discursivas que de prácticas discursivas, una epísteme que, si bien tiene un zócalo, ¿no?, y una formación de ciencias configurada y una formación de saberes dichos y difundidos, que tienen que ver además con el mundo, porque estamos hablando de un mundo integrado moderno y que afecta a todas las repúblicas, a todos los estados modernos, a sus campos escolares y universitarios. Y en ese sentido, obviamente, estamos precisamente teniendo un entrelazamiento entre todos estos planos de intensidad. Entonces estamos hablando de problemáticas y estamos usando conceptos que son provisorios y que buscan precisamente descifrar las circunstancias de esta problematización. Que hay pensamiento no es desechable de ninguna manera, no, es innegable. El pensamiento existe. Es decir, no solamente porque el pensamiento es lo mismo que ser, como decía Parménides, o cogito ergo sum, pienso luego soy, que se traduce a veces de manera inadecuada como existo, pero también siento luego existo, en la medida que el pensamiento tiene que ver con la percepción, con la fenomenología de la percepción. Aquí el pensamiento existe porque de alguna manera ese pensamiento se
transmite a través de los discursos de una u otra manera, de una manera más elaborada, menos elaborada, más completa, menos completa, pero lo que aquí importa fundamentalmente es de que estamos hablando obviamente de formas de pensamiento, de elocuencias del pensamiento, y llamemos a esto como referencia y como metáfora pensamiento boliviano, y llamemos esto como referencia y metáfora también epísteme boliviana, pero que entonces lo que nos interesa es cómo se llega a esta epísteme boliviana y cómo de alguna manera se clausura esta epísteme boliviana, si es que se clausura, o cómo se disemina, cómo llega a un límite a partir del cual se abre otro horizonte discursivo, como hemos dicho también en epísteme boliviana, donde se abren a otros horizontes a partir de otros procedimientos, de otras formas de construir el discurso, de otros objetos, de otros sujetos, de otros conceptos, de otros espacios colaterales, correlativos y complementarios, recurriendo a las figuras que lanza en la arqueología del saber Michel Foucault. Entonces estamos, pues, que se llama, hablando de unos nuevos horizontes, los que habríamos entrado, en principio con cierta premura, cierta vitalidad, pero en la medida que las crisis políticas han avanzado de manera ostensible y expansiva y a veces intensiva, estos horizontes se nublan, hay una niebla, como que de alguna manera se esconden y es difícil volver a abrir estos horizontes, romper la niebla y por lo tanto iluminar desde el punto de vista de la claridad enunciativa, epistemológica, diríamos también, hablando de horizontes de visibilidad y de decibilidad. Pero eso está muy conectado, parece ser, con que todo movimiento epistemológico no se desentiende de ninguna manera de los movimientos políticos. Como hemos dicho ya en los últimos ensayos que tienen que ver con una lectura desde El hombre rebelde de Camus, no se desentiende el pensamiento crítico de la rebelión. El pensamiento crítico es rebelión, y de las rebeliones y por lo tanto de las movilizaciones, que hoy por hoy están siendo inhibidas precisamente por aparatos estatales, por aparatos ideológicos, que por más elementales y superficiales y propagandísticos y mediáticos que sean, terminan inhibiendo, digamos, la posibilidad de un pensamiento propio y de un pensamiento crítico. Sin embargo, ya se abrió el horizonte, y que si bien no se lo encuentra ahora, porque hay como una niebla, hay como una inhibición del propio pensamiento, y se abrió con la clausura y desplazamiento de la propia epísteme boliviana. Y en ese sentido podríamos buscar una conclusión en el siguiente sentido. Estamos hablando precisamente de una configuración donde aparece un eje que está muy vinculado a lo que podemos llamar el pensamiento boliviano, que tiene como obsesión y referente importante la nación oprimida, y se preocupa por el destino de la nación, por el porvenir de la nación, por la realización de la nación, en unos casos más vinculados al Estado. Inclusive el discurso marxista, en el caso que hemos mencionado de Guillermo Lora, está apegado al Estado. La realización sería un Estado de transición, como la dictadura del proletariado, que llevaría, digamos, a una realización de esa forma. Pero también tenemos el discurso indianista de Fausto Reinaga, que no se desentiende de ninguna manera del Estado, donde se realizaría una emancipación de características descolonizadoras. Es decir, todos estos discursos se van complementando en sus propias contradicciones y concurrencias. Pero hay un discurso que es muy importante, que lo hemos mencionado, el que más invisibilizado, el discurso de la mujer que interpela, y va a recurrir a la expresión poética, inclusive a la expresión de la prosa, para precisamente revelar su incomodidad, su malestar, su molestia
ante estas formas de dominación de las fraternidades masculinas y de un discurso fuertemente patriarcal, inclusive el propio discurso pretendidamente emancipador. Entonces ahí tenemos, en este caso, en el caso del discurso femenino, del discurso y de la expresión poética de Adela Zamudio, tenemos más bien una lucha contra la invisibilización, una apertura poética, un hacerse visible poéticamente, donde no desaparece de ninguna manera la interpelación a la dominación masculina, en esa medida, digamos, este carácter de este discurso, este carácter contradictorio de este discurso poético, termina mostrándonos precisamente las falencias, las concavidades abiertas de lo que hemos llamado la epísteme boliviana, en la medida que no puede evidentemente completarse, en la medida que obnubila o inhibe la presencia de otras subjetividades, como por ejemplo la subjetividad femenina. Entonces ahí tenemos un problema, pero también tenemos las claves para entender lo que está ocurriendo ahora, inclusive si reconocemos que lo que ocurre ahora es una crisis de discurso, una crisis de formación discursiva, de formación enunciativa, una crisis de la formación, no solamente discursiva, sino del pensamiento, una crisis donde es tan difícil pensar con claridad y lograr la crítica en un contexto atiborrado y saturado por relaciones perversas de poder. Entonces, si bien podemos reconocer esto, para entender las claves de las dinámicas que concurren precisamente en este conglomerado, es importante entender precisamente esto que llamamos la composición de un epísteme, su desplazamiento, su ruptura, la apertura a otros horizontes, la forma como arqueológicamente guarda otros tipos de sedimentaciones epistemológicas, como la indígena, o oculta otro tipo de fenomenologías que nacen de sentimientos alterativos como el de la mujer y que precisamente buscan su salida y que van a encontrar en discursos como el de la Silvia Rivera Cusicanqui, en análisis como de la Silvia Rivera Cusicanqui, que van a encontrar ya no en la expresión poética, sino en el ensayo y en la crítica y en la investigación, van a encontrar, digamos, otros puentes, otros recorridos, otros caminos, otros senderos que se abren precisamente en esta nebulosa hacia el vislumbramiento de otros horizontes epistemológicos, que ya tienen sus propios procedimientos de enunciación y de construcción del discurso y de la visibilización y de la descivilización, donde plantean problemas altamente ricos que podríamos considerarlos en lo que podemos llamar, digamos, la expresión barroca de la crítica que latinoamericana, o de la crítica de Abya-Yala, de la crítica de las mezclas, de las críticas barrocas, que son las más expresivas y las más elocuentes en la literatura, por ejemplo, del realismo mágico. Y en ese sentido que tenemos, en ese sentido lo que tenemos precisamente, digamos, ya otro tipo de problemáticas epistemológicas que tienen que ser descifradas a partir no solamente de la actualidad, de la problemática actual, sino precisamente de estos contrafuertes, de luces y oscuridades, de estos contrastes en el nacimiento de unas nuevas formas de expresión y de construcción de sentidos críticos.